Hoy no vamos a hablar solo de palmas y procesiones. Vamos a ver por qué la entrada de Jesús en Jerusalén fue en realidad una declaración de guerra contra el ego, el poder y nuestros propios privilegios. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy 29 de marzo, Domingo de Ramos. Iniciamos la Semana Santa. Primera lectura tomada de Isaías 50, versículos del 4 al 7. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiad en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Los malvados me cercan por doquier como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob. Témelo, estirpe de Israel. Segunda lectura tomada de Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los 2 discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió.
Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. Hoy vamos a analizar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén según el Evangelio de Mateo. Recordemos que en Semana Santa leemos 2 veces la pasión de Jesús, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Pero cada lectura es diferente. Este año leemos el Evangelio de Mateo, tanto en la narración de la entrada triunfal como en la pasión. El próximo año a Marcos y el otro a Lucas. Los Viernes Santo se lee siempre la pasión según San Juan. Vamos al texto bíblico. La entrada triunfal de Jesús no es un simple desfile religioso. Es una acción profética deliberadamente orquestada, un golpe mediático, podríamos decir, para desafiar el poder político y religioso de Jerusalén. El punto de partida de la procesión tiene lugar en el Monte de los Olivos, desde donde puede ser visto con facilidad por los guardias que están en la Torre Antonia en el templo. Jesús entra siendo proclamado rey, un delito penado con la muerte por parte del Imperio Romano. Pero no solo Jesús entra a Jerusalén. Aquellos días, Poncio Pilato, el procurador romano, llegaba a la ciudad para participar de las fiestas, pues él residía habitualmente en Cesarea Marítima, unos 121 kilómetros de Jerusalén. Pilato entraba a la ciudad montando un soberbio caballo de guerra, escoltado de un gran batallón de caballería e infantería, con estandartes dorados, águilas imperiales y el brillo del metal de las armaduras. Esto no era solo una demostración de fuerza, poder, riqueza, sino que como representante del César se creía un dios. El Estado estaba endiosado, dispensadores de la paz romana. La entrada de Jesús fue una contraprocesión planificada, una parodia deliberada del triunfo imperial que proclamaba un reino de Dios basado en la justicia y la mansedumbre, no en la dominación militar. Desde este trasfondo, miremos a Jesús entrando en un burrito, escoltado no por soldados, sino por campesinos y un pueblo de diferentes estratos. El evangelista hace un mosaico con pasajes del Antiguo Testamento para demostrar que lo que sucede es el cumplimiento de todo lo que ya fue profetizado. Por eso la narración comienza situando un lugar específico, Betfagé, en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es donde dice Zacarías 14:4 que los pies de Dios se situarán para ejecutar el juicio y la liberación. Al descender desde el Monte de los Olivos, Jesús está enviando una señal visual a todo aquel que observara desde Jerusalén, especialmente desde el templo. El Mesías está llegando desde el lugar donde la tradición profética decía que aparecería la salvación de Dios. Luego Jesús envía a sus discípulos a buscar el burrito. Mateo es el único evangelista que especifica la presencia de 2 animales, una asna y su cría.
Recordemos que a las crías de los asnos se les llama pollino. Por eso algunas traducciones utilizan este término. La presencia de dos animales ha sido objeto de debate entre los críticos, quienes a menudo sugieren que Mateo malinterpretó el texto de Zacarías 9:9, donde el asno y el pollino son el mismo animal mencionado dos veces. Sin embargo, desde una perspectiva histórica, la presencia de ambos animales tiene sentido práctico. Un pollino que nunca ha sido montado, lo cual además lo hace apto para propósitos sagrados, tal como lo indican las leyes del Antiguo Testamento en Números y Primera de Samuel. Pero sería difícil de manejar entre una multitud ruidosa sin la presencia y la guía de su madre. Por eso tiene sentido que se lleven los dos animales. Jesús les dice: y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita y luego los devolverá. Este versículo es fundamental para entender el estatus legal de Jesús en este momento. En la antigüedad, también ahora se da, existía el derecho de requisa, que es la apropiación de cualquier bien que sirva para una diligencia a un rey, a un magistrado o a un oficial militar. Al decir el Señor los necesita, Jesús no está pidiendo un favor, sino está ejerciendo una prerrogativa real. El hecho de que los dueños accedan al instante sugiere que o bien había un acuerdo previo, quizás eran discípulos de Jesús, o un tipo de operación encubierta para asegurar la entrada sin interferencia de las autoridades judías. La narración se interrumpe para insertar otra cita de cumplimiento que combina pasajes de Isaías y Zacarías. Dice: díganle a la hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti, manso y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Hija de Sión es una personificación de Jerusalén. Manso es un término clave. No indica debilidad, sino una fortaleza serena que rechaza la violencia. El manso puede tener poder para destruir, pero no lo usa. No es un pacífico por impotencia, es por decisión, por autocontrol. El asno era la cabalgadura de los reyes de Israel antes de la introducción masiva de caballos en tiempos del rey Salomón para fines de guerra. Al elegir un asno, Jesús está reclamando una realeza original y pura, la vinculada a la paz y a la agricultura, al servicio del pueblo, contraria totalmente a la realeza opulenta, militarista y con grandes privilegios representada por el caballo romano. Los discípulos van y traen la asna y el pollino, tal como Jesús lo mandó. Ponen mantos sobre los animales como gesto de entronización. Dice el Evangelio: y se montó sobre ellos. Naturalmente, no sobre los dos animales al mismo tiempo, sino sobre los mantos. Algunos padres de la iglesia vieron en los dos animales un simbolismo de los dos pueblos. El asna, animal uncido, representaba a los judíos bajo la carga de la ley, y el pollino, animal libre, a los gentiles que aún no habían sido montados por la palabra de Dios.
y comienza el desfile popular. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Esa multitud estaba formada principalmente de peregrinos galileos que ya habían sido testigos de las enseñanzas y curaciones de Jesús. Al extender sus mantos y ramas, están realizando un ritual de bienvenida real y purificación del camino. Las ramas de los árboles eran símbolos de victoria nacionalista, utilizados también en la rededicación del templo por los macabeos. Este gesto indicaba que el pueblo veía en Jesús a un nuevo libertador, un nuevo Judas Macabeo que venía a limpiar la casa de Dios. Nota muy importante: la multitud que acompaña a Jesús en su entrada triunfal no es la misma que le grita a Pilato: crucifícalo. Se suele confundir esto. Recordemos que ante Pilato llegó un grupo organizado por los sumos sacerdotes, trabajadores del templo y de los sumos sacerdotes, que los llevaban a gritar según orientaciones dadas para presionar al gobernante y hacerlos pasar por pueblo. Pero eran acarreados oficiales. El pueblo no se enteró cuando Jesús fue apresado. Lo hicieron de noche y a escondidas, no en el templo, para que el pueblo no se diera cuenta. La multitud clama, una palabra que nosotros aún cantamos en el santo dentro de la Eucaristía: Hosana. La palabra Hosana deriva del hebreo Hoshaná y significa literalmente salva, por favor, o sálvanos, te rogamos. Originalmente era una oración desesperada dirigida a Dios o al rey. Para el siglo I, sin embargo, se había convertido en una aclamación de júbilo. Gritar Hosana ante Jesús era pedirle que actuara como el Salvador mesiánico contra la opresión romana. Al decir Hijo de David, la multitud está repudiando la legitimidad de la dinastía herodiana y el señorío del César. Solo reconocen a David y sus descendientes. Y cuando dicen bendito el que viene, están identificando al Mesías como el enviado de Dios. El Hosana en las alturas pedía que incluso el reino celestial ratificara lo que está ocurriendo en las calles de Jerusalén. Cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Se conmovió tiene la misma raíz que terremoto. En otras palabras, se sintió como un terremoto. La aristocracia sacerdotal, que temía cualquier disturbio que pudiera provocar la ira de Roma, reacciona con agitación y temor. Cualquier disturbio podía derivar en una represalia romana que pusiera en riesgo la posición de la clase sacerdotal judía. La pregunta, ¿quién es este?, muestra la desconexión entre la élite sacerdotal, la gente de la ciudad y el movimiento popular que acompañaba a Jesús. Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Al identificarlo como el profeta de Nazaret, están recordando sus orígenes en una región despreciada por los puristas de Judea. Sin embargo, el título profeta lo vincula con la gran tradición de mensajeros de Dios
que denunciaron la corrupción de los reyes y sacerdotes de Israel. Jesús es el profeta definitivo anunciado por Moisés en el Deuteronomio, está en su ciudad y purificará lo que tenga que ser purificado. Ahora te propongo 3 puntos para reflexionar. Número 1. Tu rey viene a ti apacible y montado en un burro. Jesús entra como un rey, pero no con poder militar o económico, sino con humildad y mansedumbre. Cristo reina, pero no a la manera del mundo. Es algo que debemos aceptar. Él no siempre actuará como nosotros esperamos. Tenemos que aprender a confiar en Él, incluso cuando su camino parece débil e incomprensible. Número 2. Practiquemos la disponibilidad del dueño de los burros. A veces decimos que nuestra vida es de Dios, pero nos cuesta darle 10 minutos de oración o 1 hora de voluntariado. Tratemos de ayudar a las personas, no solo con dinero, también con tiempo, con nuestros talentos, desde nuestras posibilidades. Respondamos como el dueño del burro. Si el Señor lo necesita, está disponible. Número 3. Mientras la gente sencilla que va con Jesús se alegra por la entrada triunfal, la gente de Jerusalén se estremece, como cuando Herodes oyó hablar a los magos. El miedo de Jerusalén no era que Jesús fuera un falso profeta, sino que fuera el verdadero y que viniera el juicio sobre ellos, sobre todo la élite religiosa, que ya no fuera necesaria. Ante esto debemos preguntarnos, ¿hay alguna parte de mi vida que me estremece la idea que Jesús venga a reinar porque no quiero soltar eso? Prefiero mantener mi estabilidad, entre comillas, estabilidad social, emocional, mis comodidades, antes que seguir la verdad de Jesús. Cuéntanos, ¿y a ti qué te dice hoy esta palabra? Compártelo en los comentarios. Recuerda que Dios puede hablar a algún hermano a través de ti. Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.